En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Nos encontramos como todos los sábados en su programa Hablemos de Políticas Públicas. Acá nuevamente con la co-conducción de Gustavo Nakamura. Mi nombre es Fernando Calmel del Solar y es un gusto tenerlos esta mañana junto a nosotros. Queremos agradecer a todas las radios por donde se escucha este programa, en Cajamarca, Radio Frecuencia, Radio Onda Popular de Cajamarca, que también en sus filiales de Chota, Cutervo, Bambamarca, Hualgayoc, Santa Cruz, San Miguel y Chubur nos escuchan. También en Huánuco con Radio Huánuco, Huancavelica con Telecadena Canal 4, en Lima con Radio Estelar y Radio Municipal, en Puno con Visión TV Canal 7 y Radiovisión 95.5, y en San Martín con Radio Huánuco Digital y Canal +1 Televisión. A todos ustedes, muy buenos días y, como les dije, estamos acá con Gustavo Nakamura. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Y dispuesto a esta jornada que haremos hoy de entrevistas con gente internacional y con gente nacional, que es lo que nos permite la tecnología, ¿no? La verdad que contento por el programa que vamos a tener. No tan contento como está la situación en Perú, pero bueno, es lo que hay. Efectivamente. Y en este primer bloque tenemos a nuestro invitado Jörg Dennert, que es director de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos, quienes hacen posible que podamos llegar a todos ustedes. Jörg, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, está bien, muy bien. ¿Cómo ves las cosas? En tiempos interesantes, ¿eh? Sí, justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo has visto esta semana la política peruana? No es aburrido Perú nunca y podemos ver en estos días qué consecuencias tiene una fiesta de Halloween. Efectivamente, una fiesta de Halloween ha causado más estragos que cualquier acción política. Y vamos a ver qué pasa hoy en el Congreso. El debate todavía está suspendido por 1 hora y reencontraron, creo, a las 4 de la tarde. Efectivamente ha sido una semana con mucho movimiento, mucho cambio. Y ¿qué pasará con el Perú? Es parte de lo que nos preguntamos siempre. ¿Cómo se ve, como la pregunta que siempre le hacemos, George, cómo se ve la situación que está viviendo el país desde fuera? Si vemos cuántos cambios en el gabinete teníamos hasta, a partir de él empezó con su gobierno, hay muchos, y también si vemos cómo está desarrollando el cambio con el dólar, es una prueba que inseguridad o incertidumbre existe en este país y también en el mundo con respecto de Perú. La gente está mirando a Perú qué está pasando y no sabemos, no podemos ver en este momento en qué camino vamos. Es interesante lo que acaba de decir George y como para dar un poco de noticias, ¿no? Hace poco se ha presentado un documental que tiene que ver contra el Foro de Sao Paulo o el socialismo del siglo XXI, eso hay que mencionarlo. Se va gestando nuevas cosas, ¿no? En América Latina es cierto que geopolíticamente los que defendemos las libertades y la democracia, los que defendemos una economía social de mercado, estamos siendo más vapuleados en este momento, pero también es cierto que como hay países como Ecuador, que tiene un gobierno medianamente de cara a pro libertades, la constituyente de Chile no le está saliendo tan bonito como creen, por un lado, pero ahí se está peleando. En Argentina se va gestando un liderazgo de una persona, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de como opina Milei, pero se ha convertido en un fenómeno, quieras o no, un rockstar de la política y está dando una esperanza a un país que les encanta votar por el socialismo. Está
claro. Los argentinos no sé qué tienen en la cabeza. Tengo amigos argentinos y los quiero muchísimo, pero no sé qué tienen en la cabeza, pero les encanta votar por socialismo, pero bueno. Y se va gestando cosas, ¿no? Paraguay también mantiene. Entonces, hay una disputa total. Yo creo que la gran batalla es Perú. Bolivia ya la tienen tomada hace tiempo. Es Perú, porque quieren consolidar, obviamente, que Perú sea tomado. Y la próxima víctima va a ser Colombia, ¿no? Por eso el invitado que vamos a tener ahora es interesante, cómo ellos han trabajado. Yo creo que hay que verlo globalmente. Y esto nos permite también la fundación, ¿no? Que trabaja a nivel de países andinos, nos permite a nosotros intercambiar con partners en otros países, y eso creo que es bastante favorable para nosotros como país. Y Gustavo, no olvidamos, hay dos elecciones, el 21 de noviembre en Venezuela, municipales y regionales, y en Chile hay presidenciales y de Congreso. También van a tener un impacto grande en la región. Efectivamente van a ser cosas que nos darán mucho que hablar. ¿Qué pasa en nuestros países hermanos? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Y como saben todos los que nos escuchan, nuestra intención es llevarles siempre la idea de lo que viene sucediendo, no solamente en el país, donde tenemos desgraciadamente noticias que han metido preso al gobernador de Puno, el gobernador de Arequipa también está preso. Vamos sumando gobernadores regionales que siguen cayendo presos, pero también lo que viene sucediendo a nivel latinoamericano, que como dijo Gustavo, lo podemos hacer gracias a la Fundación Friedrich Naumann, que colabora con los países de Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia, bajo el mandato de York en los países andinos. York, muchísimas gracias siempre por tu apoyo. Estaremos siempre atentos a lo que viene sucediendo para que todos nuestros radioescuchas puedan estar enterados de lo que se está dando. Gracias a ustedes, es un placer, como siempre. Y pasamos, a ti, York, y pasamos a la pausa comercial, y en el segundo bloque, como lo adelantó Gustavo, tendremos a un amigo nuestro colombiano, Camilo Guzmán. Él es director ejecutivo de Libertank y nos va a poder contar la experiencia de lo que se está viviendo en Colombia. Nos vemos en unos minutos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno amigos, como les dijimos, estamos de vuelta en este segundo bloque con un gran amigo colombiano, Camilo Guzmán. Él es director ejecutivo de Libertank. Camilo, muy buenos días. ¿Cómo has estado? Qué gusto tenerte acá en el Perú con nosotros. Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos ven y nos oyen en este momento. El gusto es nuestro. Estar aquí en Perú estos días ha sido espectacular. Además nos vamos enamorados de este país y de su comida y demás. Y bueno, aquí listo para conversar con ustedes este rato. Muchas gracias, Camilo, por estar bien en Perú. Yo voy a ser infidente y voy a empezar. Yo tuve el gusto de verlos el día martes. Tuvimos en una cena de bienvenida. Y una de las cosas que ustedes han venido a presentar es la experiencia de Libertad, es cierto, pero concretamente una de las cosas fundamentales, que nos puedas comentar un poquito más. ¿De qué se trata de hablar de libertad sin vergüenza? No es que sean sinvergüenzas ellos, sino es sin vergüenza, por si acaso. Exactamente. ¿Okay? Exactamente. ¿De qué se trata esto? Este proyecto que ustedes ya lo trabajan en Colombia, tiene mucho éxito. Escuchen, queridos amigos, el empresariado colabora con estos liberales que trabajan estas cosas, aunque no ha sido fácil, ¿ok? Porque también allá existen social confusos, caviares y compañía. Entonces, cuéntanos un poco, Camilo, cómo es el éxito que han tenido desde Libertad con este programa de libertades sin vergüenza. Y no lo miren a Fernando, por favor. Exactamente, eso es fundamental y es muy importante la aclaración que hace, sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Históricamente nos han hecho ver al empresario como si fuera un enemigo. Incluso en Colombia y seguramente en Perú también, el discurso antiempresarial los ha llevado a tal punto de sentirse arrinconados y empezar a aceptar algo que es una falacia. Y es decir,
que tienen una deuda social y que entonces los empresarios tienen que pagar cierta deuda social. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es una serie de actividades invitando a los empresarios y a quienes también los defendemos, los promovemos, los queremos y creemos en ellos, a salir a la calle a defender lo que hacen sin vergüenza. ¿Y por qué digo que los empresarios no tienen una deuda social? Los países de América Latina todos tienen un gasto público social que es supuestamente el que se usa, ¿no?, para tratar de sacar gente de la pobreza y el que cada año los políticos sacan en sus informes y que además siempre está creciendo sin que nadie mida qué tan eficiente es, pero tenemos un gasto público social ineficiente, y es ineficiente porque al menos en el caso de Colombia, por ejemplo, el coeficiente de Gini se mantiene en el mismo nivel antes y después de transferencia de impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que pagamos subsidios, que gastamos por aquí en educación, en salud y demás, la gente vive exactamente igual. Adicionalmente, de ser ineficiente es inequitativo. En el caso de Colombia, el 29% de los subsidios se quedan en manos del 20% de las personas más ricas. Y por último, pues el cáncer, digamos, que tenemos, y es que además quedan en los bolsillos, la mayoría de ellos, de los políticos corruptos. Entonces, teniendo en cuenta eso, a pesar de ese gasto público que no funciona, que no genera riqueza ni ayuda a superar la pobreza, nuestros países antes de la pandemia venían disminuyendo la pobreza a unas tasas nada despreciables. Y cada vez más las personas empezaron a vivir mejor, en mejores condiciones, con mayores accesos a productos y servicios que antes eran considerados productos y servicios de lujo. ¿Ustedes creen que eso es producto de quién? ¿Quién es el responsable de eso? Pues obviamente los empresarios, un sector privado fuerte que se ha dedicado con todo en contra. Altas tasas impositivas, se repite en toda América Latina. Altas regulaciones, se repite en toda América Latina. Y un Estado que pareciera más enemigo del empresario que amigo de él, que siempre está tratando de multarlo, de impedir que pueda operar, que pueda funcionar y demás. Fernando sabe mucho más de eso que yo. Entonces, con todo en contra, logran generar riqueza, generar empleo y han logrado y son los responsables de sacar gente de la pobreza. ¿Ustedes creen entonces que tienen algún tipo de deuda social? Quizás quienes sí tienen deuda social son los que nos acusan de eso y usan esa estrategia psicológica del efecto espejo, en donde tú culpas a otro de tus mismas responsabilidades y de lo que tú mismo estás haciendo mal. Entonces no podemos dejarnos arrinconar y seguir dejando que se quede en la mente que hay una tal deuda social o que los empresarios deberían hacer más y demás, sino por el contrario salir a defender este sistema de mercado que ha logrado sacar tantas millones de personas de la pobreza sin vergüenza, sin pena, sin miedo. Decirle a la gente, claro, cómo funcionan las cosas. Claro que podrían haber cosas que funcionan mejor, por supuesto. Y nosotros buscamos en medio de los que defendemos la libertad, que tengamos mayor libertad para que las cosas funcionen mejor, para que no haya capitalismo y amigotes de unos pocos que se hacen ricos a través de sus favores políticos, sino que haya más competencia y demás. Pero tenemos que hacerlo sin vergüenza, en redes sociales, en la calle con la gente, en los colegios, en las universidades, con los jóvenes y sobre todo, y con eso termino, dentro de las empresas. Tenemos que arrancar desde la casa, explicando a los trabajadores, a los colaboradores, cuáles son las ideas que les permiten ir a trabajar todos los días, salir adelante, sacar adelante a sus familias e ir creciendo en sus organizaciones. No, efectivamente, Camilo, lo que dices es clarísimo. En el Perú, lo hemos conversado cuando estuvimos en Colombia y varias veces, es que al empresario que nos escucha en estos momentos, que generalmente se le denomina micro y pequeño, pero el empresario es igual. Su empresa puede ser más chica, puede ser más grande, puede dedicarse a un rubro o a otro. Se les ha dicho durante años, en toda Latinoamérica, como lo pueden ver amigos, les han dicho que ser empresario es malo. Y ser empresario es lo que están haciendo ustedes con su pequeño emprendimiento, con sus pequeñas cosas. Por eso es tan importante, Camilo, lo que hacen ustedes, porque en el Perú se escucha y se dice empresario y se cree que es la gran empresa que contrata 5.000 personas. Y no solamente es ese tipo de empresa, es la empresa de cada persona que decide salir adelante. ¿Y cómo es que hacen? ¿Cuál es el mecanismo
para que las personas entiendan que no deben tener vergüenza y que la vergüenza la deberían tener aquellos funcionarios públicos que en base a amiguismo y simplemente ociosidad se roban la plata de todos los peruanos. Te comento, en el Perú esta semana han estado presos en las últimas 2 semanas 2 gobernadores regionales, con lo cual seguimos metiendo gobernadores regionales que son los encargados de hacer el gasto público directo para las escuelas, los mercados, el agua y el desagüe en los pueblos que nos están escuchando, porque esto no es un mal solamente de país, es el mismo mal que se va haciendo en todas las regiones. ¿Cómo combaten esto en Colombia? Ahí hay temas fundamentales. El primero, nosotros tenemos que ser capaces de explicar todo esto que yo les acabo de decir aquí en un lenguaje fácil, sencillo, que cualquier persona lo pueda entender de la manera más clara posible. Hay que entender que hay que hablar mucho con los jóvenes. Nosotros tenemos un público objetivo de personas entre los 14 y los 32 años, que son a los que les queremos llegar, entendiendo que la mayoría de los jóvenes, no solo en Colombia, también en Perú, lo que quieren es mayores oportunidades, y las oportunidades se generan con mayores libertades económicas, es decir, las oportunidades se generan con más y mejores empresas, más trabajo, más educación, menos pobreza, menos corrupción. Todo eso solamente funciona cuando tenemos más y mejores empresas. Entonces nosotros nos dedicamos a eso, a hablar en un lenguaje sencillo con influenciadores. Los influenciadores, que muchas veces algunos ven con cierto desdén y demás, son las personas que hoy dominan a la opinión pública. Son las personas que determinan qué vemos, qué consumimos, cómo nos comportamos y qué conversaciones tenemos. Pero además de eso, por si nos están viendo los influenciadores, cada uno de ustedes es un empresario. Ustedes pueden producir el dinero que hacen gracias a que en Perú todavía existe cierto grado de libertades económicas. Pueden hablar y decir lo que quieran, gracias a que en Perú todavía existe cierto grado de libertad de expresión. Pero imagínense qué pasaría si pierden todo eso. Por eso es muy importante que esos influenciadores que tienen cientos de miles o millones de seguidores en redes sociales entiendan que necesitan un clima de ideas positivo para poder operar. Porque si no, pueden seguir el ejemplo de sus colegas venezolanos que hoy están todos transmitiendo en Miami. Sí, les va muy bien, pero quién sabe si en realidad quisieran vivir en Miami o preferirían mejor estar viviendo en Venezuela con sus familias y demás. Entonces, para que el trabajo de ser influenciador funcione, se necesita libertad económica. Entonces necesitamos todos unirnos, inclusive los artistas también, para que un artista suene, a Colombia, por ejemplo, ahora que es la capital del reggaetón, pues para que J Balvin, Maluma y demás puedan ser tan exitosos, es porque en Colombia tenemos cierto grado de libertad económica. Sin libertades, ninguno de ellos hubiera llegado a donde ha llegado. Pero hay que explicarle eso a la gente de la manera más sencilla y fácil de entender. Hay que inundar las redes sociales de contenido a favor de las empresas, contando todo lo que las empresas hacen todos los días por mejorarnos la vida. Y hay que también salir a la calle, hablar con la gente en la calle, hablar con cada uno de los ciudadanos, hacer campañas masivas que logren que la gente entienda la importancia de las empresas. Nosotros en Colombia, el 7 de octubre, hicimos la manifestación más grande que se ha hecho positiva en la historia del país. No salimos a protestar en contra de nadie, ni a exigirle a nada a nadie, ni a hablar en contra ni a favor de ningún político. Salimos ese día con 80.000 trabajadores de empresas, simplemente a hablar bien de las empresas, a que cada uno de ellos contara la historia de cómo había logrado salir adelante, sacar adelante a su familia, sacar adelante a sus hijos, estudiar, comprar casa propia, viajar, gracias al trabajo y a la empresa privada donde lo estaban haciendo. Ese tipo de cosas las tenemos que hacer masivamente en todo el Perú, precisamente para que la gente entienda el valor que tiene la empresa. Pero también hay un tema que es fundamental. Generalmente nos han hecho creer que empresario es solamente el grande, ese que está a 10.000 pies de altura quizás, que no conocemos, que no vemos, los grandes banqueros y demás. Pero en realidad, como bien decía Fernando, el empresario es ese pequeña persona que tiene una bodega y todos los días nos ofrece productos y servicios que nos mejoran la vida. El empresario es el informal. El empresario es la persona que vende helados en la calle, pues es un empresario y está generando riqueza y nos está ayudando la vida a todos, a él y a nosotros también. Todos ellos son empresarios. Entonces, cada vez que hablamos mal del empresario, no solamente estamos hablando mal
de quizás ese banquero que no conocemos y que lo vemos allá, por allá lejos, sino también estamos hablando mal de esas personas que nos ayudan todos los días. Quizás el de la bodega, a veces cuando no tienes con qué pagarle, te presta o no te cobra o te dice que te pague después. Y ahí les pregunto a ustedes, ¿será que ese empresario tiene alguna deuda social? Es interesante lo que acabas de mencionar, pero quiero hacerte una pregunta, ¿no? Y mucha gente a lo mejor dice, bueno, están hablando de libertades económicas, claro, es fácil hablar porque, bueno, en Colombia, algunos ustedes van a decir, ¿no? La descentralización funcionó en Colombia, en Perú no llegaron las riquezas a las zonas que nos están escuchando, Camilo, nos están escuchando gente que los entiendo. Por ejemplo, nos están escuchando gente en Cajamarca, una región muy próspera en Perú que pudo ser por el tema minero. A lo mejor los empresarios no fueron los mayores responsables o fueron socialmente responsables, voy a ser políticamente correcto, en decirles que a lo mejor fallaron en algunas cosas. Pero nadie va a negar que Cajamarca fue un boom económico en su momento, ¿no? Pero claro, dirán, bueno, es fácil porque claro, en Colombia sí funcionó la descentralización. Algunos te pueden dar ese argumento, pero hay algo que tenemos en común Colombia y Perú, y conversamos la vez pasada, es que el cambio cultural, la batalla cultural empezó por el lado educativo, ¿no? Por ahí ha entrado en contrabando todo esto, yo creo. O sea, si bien es cierto, la narrativa, como le llaman, del microempresario, y entiendo lo que dice Fernando, y totalmente suscribo lo que dicen ustedes, pero también creo que hay que trabajar esto en las escuelas, ¿no? En las escuelas, para que el chico entienda desde la primera infancia, en la primaria, en la secundaria, porque ya cuando llegan a la universidad, lamentablemente, creo yo, ya fueron tomados ideológicamente. No sé qué piensas sobre eso. Totalmente de acuerdo. Ahí tenemos un reto gigante de entrar porque hay que dar toda esta batalla cultural desde el principio. Desde el principio es desde los colegios públicos, desde los colegios privados, desde todos los colegios, ir a empezar a generar conversaciones con los estudiantes. Nosotros hacemos un ejercicio. Nosotros vamos a colegios, además a dictar charlas, conferencias y talleres 100% gratuitos, pero siempre arrancamos la conversación con los estudiantes preguntándoles qué desayunaron. Entonces la mayoría de ellos nos cuenta pues lo que desayuna normalmente una familia en Colombia, y les preguntamos de dónde creen ustedes que vienen esos huevos con los que desayunaron. Y muchos dicen vienen de la nevera. Y entonces nosotros vamos más allá y empezamos a contarles todos los empresarios, desde el pequeño campesino que tiene una gallina hasta el grande que tiene toda una gran empresa avícola, todos los empresarios que participaron en ese proceso para poderles llevar unos huevos ese día al desayuno. Y ahí les explicamos un tema que solamente funciona cuando hay economía de mercado, y ese es el tema de la cooperación voluntaria. Una gran cantidad de personas que no se conocen, que son hinchas de diferentes equipos, que si se conocieran seguramente se caerían mal, se llevarían mal, se odiaran, cooperan sin saberlo para que usted todos los días pueda llevar un desayuno a la casa. Eso hay que llevarlo a los colegios, a que lo entiendan. Y un tema fundamental de lo que decía sobre el tema de la descentralización y demás. Nuestros países no están bien. Nosotros no defendemos el status quo. Nosotros no queremos que Perú siga como está, ni que Colombia siga como está. Nosotros queremos que nuestros países vivan muchísimo mejor, que logremos superar la pobreza, que tengamos una sociedad más equitativa, que más personas puedan acceder a la educación, la salud y demás. Pero es precisamente porque queremos lograr eso que defendemos la libertad. No hay ningún país del mundo que haya logrado superar la pobreza a través de regalar subsidios y de gasto público. La mayoría lo han hecho, o los que lo han hecho a través de más y mejores empresas. Y ahí también un tema fundamental. Nosotros entendemos que quizás en nuestros países el capitalismo que tenemos, que es más cercano al mercantilismo, no ha logrado que más personas se beneficien de lo que él trae, y que eso se riegue de igual medida por todo el territorio. Lastimosamente, en el caso de Perú, se queda muy concentrado en Lima, por ejemplo. Necesitamos nosotros, cuando hablamos de mayor libertad económica, que precisamente cada vez más rápidamente las regiones de de Perú puedan crecer casi al mismo ritmo que crece Lima. Y eso solamente se logra cuando es mucho más fácil, mucho más económico, y con menos regulaciones, y con el Estado
más como un árbitro y no tanto como un jugador, y podamos tener más y más y más empresas, y sobre todo mejores empresas compitiendo, para que al final todos gocemos de mejores productos y servicios, y ocurran cosas que hoy ocurren en Colombia, que no sé si ocurren en Perú, pero hoy ocurren en Colombia, gracias a estos modelos de negocio hard discount, que son estas bodegas de descuento, productos que hace 5 años en Colombia eran considerados como un bien de lujo, un producto de lujo, como el salmón, por ejemplo, hoy es consumido por una gran cantidad de colombianos. Y eso solo ocurre porque tenemos libertades económicas, solo ocurre porque hay una serie de empresas compitiendo para llevar un salmón de mejor precio a cada uno de los platos de comida de los colombianos. Por eso necesitamos mayores libertades económicas y por eso es tan importante defenderlo en los colegios, en las universidades, con los jóvenes, especialmente porque también hay que llegar a los jóvenes ninis, los que ni estudian ni trabajan, allá también hay que llegar. Y dentro de las empresas, todo eso es fundamental, todos los días, sin parar, sin descanso, estar promoviendo y hablando estas ideas. No, queda clarísimo, Camilo. Y ya para cerrar, porque sabes que el tiempo es tirano, en las regiones del Perú, efectivamente, que nos escuchan, en base a lo que ha dicho Camilo, me imagino, ya se están preguntando cuántos empresarios, como ustedes, hacen posible que esa mercadería que han comprado el día de ayer llegue hasta la bodega, o llegue hasta la ferretería, o también saber de dónde vienen, que es la otra parte, cómo es que llegan los clientes y los consumidores. Eso es algo que a veces, muy pocas veces se dice. Y es que la gente cree que tiene plata, no, vienen a consumir a mi restaurante, pero nunca se han preguntado de dónde es que esa persona sacó esa plata. Y esa plata principalmente la tiene que haber sacado en un país como el Perú, o porque él también es un autoempleado o es un trabajador de alguna empresa. Entonces, ese círculo es maravilloso, me parece cerrarlo, y creo que la dinámica que hacen ustedes, ¿qué reflexión final le darías al peruano para que comprenda todo esto que, a ver, en una frase, lo que Libertank hace y por qué es tan importante para esa persona que nos está escuchando? Mayor libertad económica, más y mejores empresas nos mejoran la vida a todos. Tenemos que entender algo que es fundamental, y es que la riqueza no es una torta. Como no es una torta, sino que se crea y se genera todos los días, no es que si fulanito se está haciendo rico es porque me está quitando a mí, todo lo contrario. Lo que tú acabas de decir, Fernando, cuando fulanito se hace rico y puede ir a comer al mejor restaurante, lo está haciendo generando nueva riqueza, porque cada vez incluso que fulanito va y gasta en ese nuevo restaurante, le está permitiendo a los dueños del restaurante, a las personas que trabajan en el restaurante y a todos los empresarios que trabajan para poder llevar ese alimento en el restaurante, también enriquecerse. Entonces, en la medida que haya más trabajo, que la gente quiera emprender más, que tengamos más empresas, tenemos más y más y más riqueza. La riqueza no es una pequeña torta que entonces tenemos que dividirla en partes iguales, porque de lo contrario se acaba como si estuviéramos repartiendo una pizza en una fiesta, no. La riqueza todos los días crece, se genera, y hay nueva y nueva y nueva riqueza. ¿Qué necesitamos? Que cada vez más peruanos, sobre todo en las zonas más apartadas, puedan acceder a generar riqueza. ¿Y qué se necesita para eso? Mayor libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado se meta mucho menos en nuestras narices, que tengamos menos impuestos, que tengamos menos regulaciones, que sea fácil hacer una empresa, que sea fácil sostenerla, que sea fácil mantenerla, que no llegue el Estado y nos multe porque tenemos por un error una botella de agua que se venció, sino que en realidad nos ayude a que cada vez más tengamos mejores clientes y mejores productos y mejores servicios, que logramos generar y ampliar esa riqueza y que cada una de esas regiones logra seguir adelante y tener muchas más oportunidades. Ese es el mensaje que le quisiera dejar a los peruanos. Clarísimo, clarísimo, Camilo, ha sido espectacular. En resumen, lo que necesitamos es más ricos en un país rico. Muchísimas gracias, Camilo, por estar con nosotros. Pasamos a los pautas comercial y nos vemos en el tercer bloque. A todos los que nos escuchan con César Pilco, decano del Colegio de Economía de Tacna. Hemos estado con Colombia, ahora estamos con Tacna. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos instantes a todos los radioescuchas. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas.
RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno amigos, estamos ya de vuelta de la pausa comercial. Como dijimos hace unos minutos, estamos con César Pilco. Él es decano del Colegio de Economistas de Tacna y con él conversaremos sobre la economía y lo que viene sucediendo en el riesgo país y cómo las políticas públicas precisamente afectan todo lo que viene pasando. César, muy buenos días. Buenos días, don Fernando, gusto escucharlo. Un gusto, por supuesto, y estamos como siempre con Gustavo Nakamura. Gustavo. ¿Qué tal, Fernando? César, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que tendría que hacerte, tú como analista y manejas el tema económico y estás en una región del país como es Tacna, a veces la gente compara, ¿no? Tacna, rica comida y buena medicina, ¿no? Pero dicen, en Arica se vive mejor. Por momentos en Tacna no hay agua, mientras que en Arica sí hay agua. Hay muchas, cuando los dos fueron parte de nuestro país, ¿no? Pero más allá de Tacna, ¿cómo está el tema de la reactivación económica allá donde tú estás? ¿Qué situación se está viviendo en este momento? Bien, ante todo, buenos días. Quiero manifestarles lo siguiente. Para nosotros que estamos en la frontera, en Tacna, la frontera con Chile, también con Bolivia, tenemos una mirada del país y creemos que en el Perú existen 5 países. Quizás suene un poquito extraño. Dentro del Perú existen 5 países. Tenemos Lima, con su propia característica y naturaleza. Tenemos la costa norte y sur del Perú. Tenemos la sierra del país con sus características determinadas, la selva y los espacios fronterizos, caso de Tacna. Son 9 regiones fronterizas, una de ellas es Tacna, que de una u otra manera los efectos de las políticas económicas de los países vecinos de una u otra manera contribuyen o no a la reactivación y el crecimiento de nuestras economías. Concretamente Tacna, con la pandemia, señores, al estar cerrada la pandemia, la contracción y la recesión en la ciudad de Tacna es muy fuerte. Se estima, por ejemplo, aproximadamente cerca del 50% de la actividad está recesada. Lo que es el ramo hotelero y, por ejemplo, gastronómico, está al borde del 10%. ¿Por qué? No se olviden ustedes que son 1.800.000 visitantes del país vecino del sur que cada año venía a la ciudad de Tacna. Al no ingresar ellos, realmente la economía, principalmente que nosotros dependemos del turismo y los servicios complementarios y afines, realmente está en una recesión. Les pongo un dato. Aproximadamente los visitantes nos dejan $1 millón diario. Significa esto aproximadamente $400 millones en el año. Al margen de eso, el presidente del país vecino del sur les ha otorgado el 15 de diciembre del año pasado una inversión para Arica y Parinacotas de cerca de $450 millones, al margen de una serie de medidas tributarias e incentivos que más adelante voy a explicarles. Lo cierto es que ellos están manejando hoy en fronteras y cuando ingresan a nuestro país cerca de $1.000 millones y lógicamente afecta la economía de nuestra tierra. Queda clarísimo. Yo tuve el gusto en septiembre del año pasado y también en mayo de este año de visitar Tacna, de trabajar ahí con los micro y pequeños empresarios, de los mercadillos, de las galerías y ver el impacto y realmente el impacto de Tacna para todos nuestros amigos que nos están escuchando en Puno, lo deben saber de repente, pero los que nos escuchan en Cajamarca, en San Martín, en Huánuco, Tacna era una ciudad que estaba desierta y como lo dice muy bien el economista César Pilco. ¿Qué cosas debería estar haciendo el gobierno para Tacna, para las ciudades de frontera, pero en general para reactivar la economía? ¿Por qué no se abren las fronteras todavía? Me imagino es la pregunta principal en Tacna, ¿no? Claro, vamos a ir por partes. Miren, lo que pasa con toda transparencia, nosotros creemos que falta una mirada fronteriza y geopolítica del gobierno central. Concretamente, la región Tacna, durante los últimos 92 años, cuando ha regresado Tacna al seno patrio, solamente hemos tenido 2 medidas de reactivación económica. Una fue en la década del 50 con el General Odría, con todas las obras de infraestructura que en Tacna hoy siguen en pie, y en el año 1989 con una ley actualmente de la zona franca, que en su momento fue importante, pero aún necesita su actualización. Lo cierto es que desde 1990 hasta la fecha,
En Tacna no se ha dado ninguna medida de reactivación. Incluso estamos al margen de las grandes iniciativas del gobierno nacionales. Como ustedes bien saben, señores periodistas, don Fernando, don Gustavo, todo gobierno, por ejemplo, el señor Castillo, que acaba de juramentar no hace mucho, por ejemplo, ellos han presentado el marco macroeconómico multianual. ¿Qué significa? El marco macroeconómico multianual es un instrumento en el cual se dice cuáles son los principales proyectos estratégicos que van a realizar durante su gestión. Todos los presidentes de la República han venido realizando esto, incluso lo presentan al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, algo así como recibir un aval financiero internacional y decir, lo que estoy haciendo va por buen camino y denos, entre comillas, la mano en el tiempo, en el supuesto caso que requiere financiamiento. Lo cierto es que este marco macroeconómico multianual, desde el año 2001 hasta la fecha, viene dándose, y en ninguno de ellos figura un proyecto estratégico para Tacna. Por eso nosotros creemos que en Tacna no se ha dado esa mirada fronteriza como corresponde. Y otro dato más relevante, ¿no? En el mejor de los casos, siendo optimistas, a raíz de la reactiva, que realmente ha sido apoyo para los clientes de banco, que está bien, pero se olvidaron de la población de base, al margen del apoyo que da la parte agrícola, de los bonos. Aproximadamente en la ciudad de Tacna se ha recibido hasta la fecha cerca de unos 50 o 60 millones de dólares, no pasa más. Sin embargo, como les expresé, el presidente Piñera, bajo el plan Chile paso a paso se recupera, otorgó a Arica 450 millones de dólares para atender los efectos del coronavirus del año 2020 al 2022. O sea, una relación de 7-1. Ellos, los hermanos ariqueños recibieron $7, los hermanos taneños $1. Y no solamente eso ha dado el presidente del país vecino del sur, y eso les pido a ustedes a través de su prestigioso canal de televisión, puedan hacer eco y transmitir y hacer un debate a nivel nacional. Les pongo un dato. No solamente el gobierno Piñera ha otorgado ese paquete, que es muy importante de dinero, sino él ha motivado 4 ejes fundamentales. Incentivar la inversión pública y privada, recuperar los empleos, impulsar a las pymes, en fin, y destrabar la parte burocrática. Pero ¿cuál es lo más importante? Ellos han establecido nuevos beneficios tributarios. Esa es la preocupación. Para este periodo 2020-2022, concretamente se está apoyando a las MIPES y a los emprendimientos, bajo el concepto que las MIPES es el alma de la clase media. Señores, ha reducido el impuesto a la renta, por Dios. Ha reducido el impuesto a la renta del 25 al 10% en este periodo para dinamizar y potenciar las economías, principalmente de las pymes. Está devolviendo el impuesto al valor agregado, o sea, que nosotros llamamos el IGB, como una especie de financiamiento a las empresas. Está devolviendo el 20% de los impuestos, 20% de los impuestos cuando yo compro, por ejemplo, bienes de capital en la región Arica, Parinacota, en fin, y una serie de beneficios. La pregunta es, ¿cómo en el país vecino del sur se hace eso y no se hace en el país? Es una interrogante. Otra cosa más. La economía de nosotros en la frontera, por ejemplo, vemos lo siguiente, ¿no? Es una preocupación latente y ojalá, y no hemos escuchado con todo respeto a los connotados colegas y propuestas a nivel del gobierno central en el tema de la reactivación económica del Perú. No quiero salirme del tema. Miren, en Chile, en Arica, por ejemplo, un trabajador promedio quiere hacerse su primera vivienda, aproximadamente le cobran el 2% de interés al año por hacer su vivienda, del 2 al 3%, y un crédito de consumo del 6%. Entonces, cuando nosotros bajamos la tasa de interés, se reactiva la inversión, aumenta la producción y se dinamiza la economía a través de la demanda agregada. La pregunta es, ¿cómo en Chile se entrega al 3% préstamos hipotecarios y en el Perú 4 o 5 veces más? De igual el crédito de consumo. Ese tema, nosotros creemos que si no se baja la tasa de interés en el país, difícilmente a la reactivación se esperan los logros esperados. ¿Por qué? Porque, señores, el cordón umbilical para reactivar la economía es la inversión, la privada como la pública. A nivel del país, inclusive el paquete que estableció el señor Franca ese día está bien, pero está orientando al sector privado, público, perdón. Nos falta una mirada para el sector privado. Si nosotros no bajamos la tasa de interés, realmente el que está soportando el proceso de reactivación concretamente es la clase pobre en el país. Excelente lo que acabas de decir, César. Has comparado con un país hermano que está viviendo el proceso de una asamblea constituyente, pero todavía tiene un gobierno pro mercado, pro libertades, todavía se mantiene. Chile pronto pasará por esa
tortura cuando son las elecciones, ¿no? Nos pasa a todos un poco, pero más allá de que has hecho un análisis, ¿cómo es la diferencia entre dos países hermanos y en realidad en dos ciudades que en algún momento Arica fue de Perú y cuál es la realidad y la diferencia, ¿no? Entonces, claro, la sensación que se tiene es que el empresariado de Arica, chileno, pues está yendo con un carro con gasolina de 95, vamos a ver así, y en el caso peruano, pues está yendo con un Porsche, pero quieres meterle gasolina 84, pues, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, no avanzas ni a patadas. Entonces, y no lo estamos diciendo nosotros, lo estás diciendo tú que vives en la región, que conoces lo que está pasando en la región Tacna. Pero hablando de esto, Tacna y el sur peruano es evidentemente en la segunda vuelta votó por una opción presidencial. Hoy, ¿cómo ves esa votación que tuvieron? En Tacna tienen muchos representantes de Perú Libre. Creo que el último que acaba de fallecer, lamentablemente un congresista de Perú Libre que falleció, me parece que es de la región Tacna. ¿Cuál es la sensación, ¿no? En el sur de la situación política, de las promesas de estos primeros 100 días de gobierno y no se llega, ha llegado, no ha llegado? ¿Cuál es la percepción de la gente del mercado Santa Rosa? O sea, de la gente que está allá. ¿Cuál es o sea, que es el pueblo, por si acaso? No estoy hablando del gran empresario. ¿Cuál es la sensación? Te escucho, bien, César. Te escucho. estimado Gustavo, una pregunta muy importante, pero permítame hacer una primera introducción. El problema es que tanto el Ejecutivo y el Legislativo, por Dios, deben de ponerse la mano. En Arica, señores, acaban de cambiar la Constitución. El presidente Piñera tiene una desaprobación desastrosa. El pilar del neoliberalismo en Arica. Yo no estoy ninguno a favor y en contra, sino la misma población está en contra de los paquetes que se han dado. ¿Por qué? Es igual como en el país. ¿Cómo es posible, señor, que una persona que ha trabajado durante más de 30 años de su vida y pagando puntualmente por una forma, en este caso, de poder jubilarse después de este tiempo, y además en toda la tramitología que le piden para justificar su pensión en cualquier sistema pensionario, va a recibir menos de la tercera parte de lo que recibía en la actividad? O sea, el mismo sistema está generando pobreza, y eso no puede darse. Porque imagínense, si a mí me hubiesen manifestado en mi tiempo, ¿no? Señor, usted después de 30 años va a recibir la tercera parte de su sueldo que usted es activo, yo creo que nadie, con buena razón, hubiese aceptado. Bien, ese es un tema que es muy importante. Otra cosa, en el Perú, ¿por qué les digo es importante que haya un cruzamiento, en buen término de la palabra, entre el Ejecutivo y el Legislativo? Hay problemas agudos en el Perú, bueno, más de los problemas pareciera de esos jóvenes quizás desentrañados por un tipo de problemática. Señores, en el Perú tenemos que licuar, perdónme la forma agresiva de decirlo, el Perú tiene 480.000 millones de brechas de déficit de infraestructura, de hospitales, colegios, infraestructura, conectividad, etcétera, etcétera. Si nosotros no logramos licuar esos 480.000 millones, vamos a estar en la misma situación y, perdónenme, haciendo, entre comillas, políticas parches, mal llamadas políticas, instrumentos de corto plazo para salir del paso. Señores, tenemos 480.000 millones de brecha. ¿Cómo es posible que en el bicentenario y en la famosa constitución que nos manifestó que nos iba a sacar de pobre, 2 millones de peruanos están analfabetos? El 25% de peruanos no tienen agua, o sea, ni siquiera pueden cumplir con el primer protocolo, que es lavarse las manos. El 70% del 2019 era trabajador informal, no tenía un seguro. Ahora se ha incrementado a la cifra. Al ser informal, imagínense, no contribuye con el Estado. En fin, si usted puede darse cuenta, es terrible lo que pasa. El señor Martín Vizcarra, durante los 3 años de gestión, ha tenido 500.000 millones de soles y no ha conseguido ninguna vacuna. Más los 130.000 millones que gastó para curar el coronavirus, imagínense, ¿cuánto fue? 630.000 millones de soles. El señor Francisco Sagasti ha tenido 180.000 millones de dólares de soles, y en la misma situación. ¿Qué nos hace ver esto? Que algo está pasando en el gobierno central. ¿Cómo es posible, señor, que en plena pandemia, yo les pido por favor a través de analistas económicos, pueden ver,
Y ese es un tema que también hay que salir en el debate a nivel nacional y tampoco se dice. La capacidad de gasto promedio del Perú no sobrepasa el de su presupuesto el 6% mensual. Significa 6 por 12 es 72. A fin de año no vamos a ejecutar ni el 70% del presupuesto. O sea, tenemos un saldo presupuestal del 30%, entre comillas, que no se va a ejecutar, en otros términos, que se va a devolver. En plena pandemia, recursos están sobrando como se puede atender principalmente para generar empleo inmediato y aplastar el coronavirus. Señores periodistas, si nosotros no aplastamos el coronavirus, llámese por ejemplo las curvas de contagio, de muertes, de factor R, no logramos realmente diezmar, cualquier plan de reactivación no va a caminar, no va a funcionar. Ese es el problema que tenemos en la frontera. Señores, Arica, a eso quería llevar con todo ese preámbulo, Arica tiene en este momento cerca del 80% de su población está vacunada. Tana, con las gestiones que se hizo a través de los colegios profesionales, estamos llegando al 50%. Así todo no se va a poder abrir la frontera, porque ese desnivel entre la frontera, difícilmente que el país vecino va a acertar. Y si a eso le sumamos que han cambiado a la ley de migraciones el país vecino, realmente el paso de una persona a otro lugar, de tan Arica o viceversa, va a generar dificultades y difícilmente van a entrar. Por tanto, la contracción en la economía tacneña se va a agudizar por lo menos 1 o 2 años más en perjuicio de su población. Ese es el gran problema que se tiene, ¿no? El derrotero que tiene que darse a nivel central, principalmente para adecuar el gasto adecuado de estas inversiones. Y una parte final, solamente para precisar esa. El señor Pedro Franque ha dado una reforma tributaria que está bien. Eso tenemos para discutir alto rato, o inclusive que se puede grabar a las personas de altos ingresos encima de 200.000, 300.000 soles. Pero acá viene la reflexión, por favor, y tomemos en buen sentido la palabra. En el mejor de los casos, se va a recoger, perdóname la forma de decir, se va a poder recaudar esta política anual 12.000 millones de soles. La quinta parte de lo que se entregó por Reactiva en el Perú, por Dios. No puede ser. Tan bajo es la capacidad de respuesta a nivel de impuestos que se tiene en el país. Ya deben comenzar a devolver las personas que han tenido su préstamo de los 60.000 millones, que fue para 3 años. Se supone que deben haber devuelto 20.000 millones de soles. Y si le sumamos que el 30% de presupuesto del año no se ejecuta, 60.000 millones de soles aproximadamente no se van a ejecutar. Ese es el gran problema que se tiene en el país. Hay mucha cifra gruesa y realmente se está pidiendo una cuestión en el Congreso, la verdad. Lejos de estar viendo un problema de fondo en el país, como la cifra que les he manifestado anteriormente, estamos viendo cuestiones de otra naturaleza. Lo cierto es que estamos perdiendo el compás, y si nosotros no logramos recuperar nuestra economía, vamos a tener problemas. ¿Y sabe por qué le digo, señor periodista? Este año, por rebote, vamos a crecer, en el mejor de los casos, 8 o 9%. Ojalá que sea más. El mismo gobierno anterior y el actual ha manifestado que los próximos 3 o 4 años vamos a estar creciendo entre 4 o 5%, pero ya han corregido. La banca nacional, la banca del país, ha manifestado que vamos a estar creciendo a 3,5%. Ese es el problema. Si la economía peruana no crece por encima del 4%, realmente no puede crear nuevos empleos. Ese es el problema. ¿Cómo generar nuevos empleos si el Producto Bruto Interno no va a poder sobrepasar el 4% de los siguientes 4 años? Clarísimo, no, clarísimo, César. Mira, efectivamente, has dejado muy claro que el principal problema es en el desarrollo de políticas públicas. Primero, la pésima manera que tienen nuestras autoridades para gastar, o ni siquiera la gastan, y cuando gastan, la gastan mal. Regionales, distritales, centrales. No es culpa solamente del gobierno central, es culpa de los gobernantes que hasta ahora hemos tenido, porque tampoco es culpa de una ley o una constitución, porque los impuestos, como has dicho muy bien tú, llegan al Estado. El Estado no lo sabe gastar. Y todos estos sobreimpuestos que quieren generar, a diferencia de lo que está haciendo el país hermano de Chile, como lo has dicho tú, que reduce los impuestos para que los micro y pequeños empresarios puedan salir adelante, acá están buscando aumentar los impuestos, poner más trabas, poner más burocracia y, desgraciadamente, muy claro,
con la vacunación no se ha avanzado al ritmo. Esto es culpa, obvio, de Martín Vizcarra. Ha ido creciendo, pero todavía tenemos un déficit, y yo sé de primera mano que ciudades como Tacna lo están sufriendo muchísimo, porque he tenido la oportunidad de visitarlo y tenemos mucho contacto ahí, y es algo que debemos trabajar ya. César, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pasamos ahora a la pausa comercial y volvemos para el cuarto bloque para terminar ya el programa con Gustavo Nakamura. Nos vemos en unos minutos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno, amigos, volvemos ya para el cierre del programa, como siempre, con Gustavo Nakamura. Gustavo, ¿qué te pareció el programa de hoy? ¿Qué crees que podemos dejarle a las personas que nos escuchan después de 100 días de gobierno? Mira, la verdad que el programa bueno, hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Con George un poco una mirada más global, si quieres, como siempre, como fundación que son, y nos permiten que estemos aquí sentados y hablando un poco de las políticas públicas. Interesantísimo lo de Camilo. Camilo creo que tiene mucho que dar aquí en el Perú. Seguramente pronto daremos noticias de que ya estará llegando, y nosotros tenemos que contar a los colombianos cómo nos ganaron las elecciones. Eso es lo que creo que hay que hacer. En este país tenemos que ser solidarios con el hermano país de Colombia y no vivir la situación tan dura que estamos viviendo como país, y la reactivación económica y todos los temas que se han hablado. Y bueno, el último ponente que tuvimos con nosotros, el último panelista, interesante la visión que tiene, ¿no? Algunas cosas no podemos compartir, pero es interesante que en el fondo critique, y está bien, es lógico, y se hace una comparación con el hermano país de Chile, que es un referente para ellos, ¿no? A veces creemos que Lima es el Perú, y Lima no es el Perú, ¿no? Como reflexión puedo decir esto: hay que entender una vez, queridos hermanos, los que nos escuchan en Lima ya no pone presidentes hace muchos años. O sea, de una vez por todas entendamos. Eso es un mensaje para el ciudadano de a pie. Y para los empresarios que han escuchado el tema de libertad, yo quisiera dejarle un mensaje que escuché de uno de los empresarios de ustedes, y con eso cierro. La soga, así se escuela, la soga que hoy nos está permitiendo que nos ahorquen, es la soga que fue construida con los impuestos de cada uno de nosotros empresarios, incluyéndome, porque todos somos empresarios, no solamente el gran empresario. Con esa plata han construido la soga con la cual nos están ahorcando. Un mea culpa no estaría de más. Fernando. No, efectivamente, Gustavo, muy buenas reflexiones. Definitivamente, en el Perú, lo que ha pasado ha sido a vista y paciencia de todos nosotros como empresarios, que en muchos casos no nos hemos involucrado, hemos dejado que las cosas sigan dando. Yo voy por otro lado, yo voy además por el lado que han pasado 100 días de gobierno. Ya hemos pasado el hito de los 100 días y no se ve respuesta alguna, excepto siguen en propondremos, siguen en buscaremos, en estamos estudiando, queremos hacer, vamos a hacer, y no hay ninguna acción concreta de este gobierno. Eso destruye la economía, destruye a los micro y pequeños empresarios y destruye los puestos de trabajo formales e informales que tenemos. Hay que hacer una reflexión a todos los que nos escuchan. ¿Qué pasaría si estas personas, que son nuestros trabajadores, que están en la presidencia, en el Congreso y en los ministerios, estarían trabajando en nuestras empresas? ¿Habrían tenido tanto tiempo, 100 días, para darnos cuenta de que no están haciendo nada? Y claro, le echan la culpa el uno al otro. Y el gobierno dice que es culpa de la gran empresa. Señores, empresarios somos todos. El gobierno además dice que es la Constitución la que no los deja trabajar. No, porque saben ustedes, quienes me escuchan, la cantidad de normas que dan municipales, Constitución, ley, decretos. El problema es que las autoridades no le hacen caso y no hacen nada.
Nosotros tratamos de seguir bajo esas reglas, sobre eso construimos y hemos construido nuestro futuro y es lo que tenemos que defender. Han pasado 100 días y no vemos absolutamente nada más que un gobierno que se autodestruye con fiestas Halloween cuando el resto nos las prohíbe. Ha sido un gusto estar con ustedes este sábado. Nos vemos el próximo sábado para seguir hablando de políticas públicas. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.